el abogado Marcelo Espinel. Él es subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El fin de semana escuchamos una interesante intervención del abogado Espinel en el programa Políticamente Correcto respecto de un tema que ya es parte casi que hasta de las conversaciones de café entre los ciudadanos, ¿no? Y esto es esta constante desacreditación de los movimientos y partidos políticos por el efecto negativo del cambio de camisetas. Aquí lo hemos dicho, muchas veces ocurre que todavía no se instala la asamblea y ya se están mudando de bancada. ¿Cómo se puede evitar, abogado Espinel, esto que le llamamos en el argot popular camisetazos, que son un poco un sello de las asambleas, ¿no? Jimmy, buenos días. ¿Qué tal? Un cordial saludo a tu distinguida audiencia. Pues sí, lamentablemente todas las asambleas se han caracterizado por el camisetazo. No es que únicamente existe un camisetazo dentro del último periodo legislativo, sino que esto ha sido la constante. Y eso creo que responde en mayor medida a la debilidad de nuestro sistema de partidos políticos y ha dado como resultado que apenas el 13% de los ecuatorianos confían en los partidos. A los ecuatorianos durante el 2023 se les preguntó cuál es la institución en la que menos confían y efectivamente fueron los partidos políticos. Si es que al final del día no confiamos en los partidos políticos, nuestro sistema democrático carece de sentido. Y ahí está tal vez el punto en el que tenemos que atacar. Y sería interesante conversar al respecto de cuáles son las soluciones que se han planteado dentro de la Asamblea Nacional que realmente a mí me generan más preocupaciones que certezas. ¿Y cuáles son esas soluciones que le preocupan a ustedes? Hay dos proyectos de ley, Jim. Hay dos proyectos de ley presentados por la asambleísta Viviana Veloz en conjunto con otros legisladores, y el uno plantea que aquellos legisladores que traicionen la voluntad popular, como ellos lo llaman, tengan una pena privativa de libertad de hasta 3 años. Exactamente, no hay proporcionalidad en la sanción. Yo estoy en contra de los camisetazos, pero que esto tenga como sanción que el individuo vaya a la cárcel creo que no es adecuado. Y la otra sanción en el plano administrativo político refiere a que en el caso de que un asambleísta practique un camisetazo, se lo cese en funciones. Es decir, que inmediatamente sea reemplazado por su suplente, que también me genera preocupación. ¿Por qué? Porque también el legislador, si es que el día de mañana el partido político, por alguna razón, se aleja de principios intrínsecos al individuo, póngase usted a pensar, de repente, yo qué sé, el partido político decide tener una postura a favor del aborto. Y dentro de mi objeción de conciencia, yo no estoy a favor del aborto, debería tener la posibilidad de explicar a mis votantes y decirle, voy a alejarme de la línea partidista, pero voy a mantener con mis propuestas de campaña. Pero eso es algo que no sucede ahora. Entonces, que se lo sancione diciendo, no, usted se alejó del partido. Es decir, que se dé una especie de debido proceso para que esto pase, ¿no? Porque también hay que entender, Marcelo, que hay muchos aspirantes a llegar a la asamblea que, como no tienen ningún sentido de comillas pertenencia al movimiento o al partido, son invitados, usan como un carrito al partido o al movimiento. Llegaron y ya se declararon independientes. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que eso por lo menos sepa el candidato que tiene que haber, que si se va a desmarcar, tiene que haber, después de un proceso, puede perder su curul? O puede no perderla, porque si hay un tema de objeción de conciencia, evidentemente no la pierde, ¿no? Yo creo que incluso la salida tiene que ir por otro lado. A ver, ¿cuál sería? En Colombia existe la obligatoriedad que en el caso de que uno quiera ser candidato por otra organización política, tiene que afiliarse al menos con un año de anticipación. Estoy de acuerdo con usted, 100% de acuerdo. Y tal vez ahí no estaríamos viendo lo que está sucediendo en la actualidad. En la actualidad, una serie de legisladores que salen de sus organizaciones políticas para irse al PSC, para irse al gobierno, para irse a otras organizaciones, y que claro, al final del día probablemente decidieron tomar esta decisión porque les ofrecieron algo. Les ofrecieron una candidatura, les ofrecieron una prebenda y debilitamos el sistema de partidos, debilitamos la confianza del ciudadano. La otra que creo que es un poco más compleja, en España se implementó el pacto antitransfugismo, que es un pacto entre todas las organizaciones políticas de no aceptar a quienes renuncien. Entonces yo soy el Partido Conservador. Si usted, por ejemplo, Partido Democrático, perdió un legislador, yo no lo voy a aceptar y no voy a permitir que sea parte de mis filas. Entonces aquellos que quieren renunciar a la organización política saben que se pueden quedar huérfanos, que se pueden quedar solitarios. Entonces creo que hay medidas que se pueden tomar en cuenta de cara a evitar este camisetazo.
el número de camisetazos que tenemos es realmente espeluznante. Más de 20 en esta Más de 20 en esta legislatura, te voy a dar ya el número exacto, pero en legislaturas anteriores llegábamos prácticamente a la mitad de la asamblea que se había cambiado de tienda política. En algún momento, claro. Por supuesto, por ejemplo, miren, en el periodo 2017-2021 se registraron 65 camisetazos. La mitad de la asamblea cambió de organización política. 2021-2023, 27 casos de camisetazos, y en este periodo corto, extraordinario, vamos 26 casos de camisetazos dentro de la Asamblea Nacional. Es que hemos venido también de dos gobiernos que han llegado al poder ejecutivo, pero con bancadas muy débiles. Los dos casos, creo, llegó con 14, si mal no recuerdo, y lo mismo ADN. ADN más o menos llegó como 14 con 15, ¿no? Exactamente, y ahora tiene más de 35. Ahí se ha planteado una solución que es bastante interesante, porque yo sí creo que tenemos que debatir responsablemente de cómo es nuestro diseño institucional, de cuál es el diseño de nuestras elecciones. Y una de las soluciones que se ha planteado es que los asambleístas puedan ser electos en segunda vuelta. De tal forma que, claro, todas las organizaciones políticas se pueden inscribir en el proceso electoral. Pero el ciudadano ya sabe que el Partido Verde y el Partido Azul probablemente sean los que lleguen a la presidencia y que puedan meditar su voto de tal manera que se pueda. Pero eso pone en desventaja a los que, por supuesto. A los pequeños. Claro, a los que, pasan dos. ¿No pone más bien en desventaja todo el resto versus los dos que están en la segunda vuelta? Yo creo que depende, porque también podemos fortalecer nuestro sistema de partidos. Yo no creo que sea sano, Jimmy, que tengamos en cada legislatura al menos 10 movimientos locales distintos. Movimientos locales que están legislando para el ámbito nacional, y que estos movimientos locales que meten 1 o 2 asambleístas, lo que hacen es tener monedas de cambio dentro de la Asamblea Nacional para negociar generalmente aquello que no conviene a los intereses de todos. Marcelo, ¿usted es partidario de que se reduzca el número de partidos políticos? Yo creo que sí, es necesario reducir el número de organizaciones políticas. ¿Cómo sería? El proceso de depuración es necesario tanto y en cuanto no solo a la obtención de votos que están logrando, sino también a el establecimiento de otro tipo de principios referentes al funcionamiento del partido. ¿A qué me refiero? La democracia interna, cómo está funcionando, existe o no existe ideología política, existe o no existe la capacitación a candidatos, el número de militantes, que se pueda realmente definir si es que es un número de militantes cierto o como lo que ha sucedido, ¿no? Que un individuo, sin haberse enterado, ha firmado para la inscripción de 10 partidos políticos que realmente yo creo que hay que hacer una depuración profunda del sistema de partidos, y que de esta manera apuntemos hacia organizaciones nacionales con presencia en lo local, pero este sinnúmero de movimientos locales lo que ha hecho es convertir a la participación política electoral en el negocio más rentable cada 4 años. Claro, el problema es que ahí aparecerán siempre quienes digan que se les está afectando su derecho a la participación, que por eso hay que tener los partidos que sea, que es parte del proceso democrático, y etcétera, etcétera. ¿Sabe cuándo va a acabar eso? ¿Cuál es el contrapeso ahí? ¿Cuándo? Jimmy, cuando nosotros obliguemos a los partidos políticos que no obtengan más del 10% de la votación a devolver el fondo de promoción electoral. Porque claro, las organizaciones nos dicen tenemos el derecho a participar, por supuesto, pero si usted no obtiene un número de votos mínimo, tiene que devolver el dinero que todos los ecuatorianos estamos poniendo en su campaña. Las campañas electorales nos cuestan a nosotros. Y claro, si es que hay organizaciones políticas que ven cada 4 años la posibilidad de convertirse en maquinarias electorales llenas de propaganda y recibir dividendos por esto, pues el negocio termina siendo redondo. Ahora, abogado, dado las circunstancias de nuestro país, ¿qué nos conviene? Nos conviene tener una asamblea dispersa como la hemos tenido, con muchas pequeñas bancadas en nombre de la democracia, o ir a una especie de condensación tipo la democracia gringa, ¿no? Republicanos y demócratas, que básicamente son los que dominan la Cámara Alta y la Cámara Baja. Y eso va muy pegado al tema del método de distribución de escaños, que se varió en el país. Con el método de Hunt se forman bloques mucho más numerosos y uno los distribuye, se pueden formar 1, 2, 3 grandes. Pero en cambio con el método Webster, que es el que tenemos vigente, tenemos de todo. Tenemos bancadas de 2, 3 personas. Entonces, ¿qué nos conviene al país? ¿Volver al método de Hunt, seguir con el de Webster, con estas mini bancadas? ¿Qué es lo conveniente? Yo creo que el problema es tan complejo que ya no radica en el método de asignación de escaños, sino que radica en cuál es la ideología política de cada uno de los partidos. Si tú identificas
o hacemos un análisis mucho más profundo, ya no existe ideología dentro de los partidos políticos. Para nada. Y tú lo que ves es, por ejemplo, que el movimiento Reto antes se llamaba RC, antes se llamaba Alianza País, y ves un cambio realmente dentro del movimiento político al respecto de su nombre, al respecto de su ideología, y a pesar de que era la misma mover, persona jurídica. mover era. Exactamente, mover. Tienes toda la razón. Entonces, tú ves que no existe lo que hemos mencionado en varias ocasiones, un verdadero control del Consejo Nacional Electoral que vaya más allá de las elecciones y que cumpla con su rol de fortalecer a los partidos y depurar a los partidos políticos. Si es que no apuntamos hacia este fortalecimiento ideológico de los partidos políticos, difícilmente vamos a lograr que este sistema se condense y que se conviertan en fuerzas que realmente puedan aglutinar a varios sectores y que puedan tener una presencia mayoritaria dentro de la Asamblea Nacional. Lo que hemos visto, por ejemplo, en las últimas legislaturas es una fuerza constante que es la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano que se ha mantenido y el Partido de Gobierno. El Partido de Gobierno, claro. Y es lo que se ha repetido generalmente en las últimas 3 elecciones. Pero este partido de gobierno generalmente está presente durante las elecciones y después desaparece y cada vez va disminuyendo su número de legisladores. Hay que pensar en cómo podemos fortalecer el sistema de partidos más allá del sistema de asignación de escaños. Es una tarea extremadamente compleja, pero hacia allá tenemos que apuntar. Y no es que el ciudadano no piense en ideologías. La manera en la que nos ven en la ideología puede ser que sea relativamente aburrida para las nuevas generaciones, pero si no tenemos una visión clara de país, generamos sistemas clientelares. ¿Voto en plancha o pluripersonal? Yo creo que es importante avanzar hacia ese voto en plancha en la misma línea de fortalecer la ideología de los partidos. Lamentablemente el partido te pone una cerecita en la cabeza y te pone en el puesto 5, 6, cualquier cosa. Pero el problema está ahí en los procesos de democracia interna. Pero por ejemplo, o sea, ¿por qué a mí como ciudadano se me limita la posibilidad de yo poder votar? Si tengo 5 en mi circunscripción, poder votar lista A, lista B, lista C, lista D, lista E, o sea, porque creo que dentro de todo, en todos los partidos políticos hay algo de valía, en todos. Para mí yo lo considero así. Hay figuritas también en todos los partidos, pero sí creo que hay gente valiosa en cada movimiento. Porque a mí como ciudadano se me limita o se me arrastra a tener que por una persona votar por un grupo de 10 personas. Ahí yo creo que tenemos que identificar que debe existir un sistema de pesos y contrapesos. ¿Y a qué me refiero? Que dentro de los partidos políticos, si nosotros tuvimos adecuados sistemas de democracia interna, los mismos militantes podrían objetar quiénes están siendo candidatos. Pero sabemos que aquí quien escoge los candidatos generalmente es el dueño del partido. El cacique. Es el cacique, es el candidato o posible candidato que recibió más aplausos durante el encuentro, y eso es lo que termina afectando la lista. Entonces, si es que en el primer filtro no tenemos la posibilidad de que los mismos militantes digan, este candidato no va, este nos va a hacer quedar mal, este es el payasito, esta es la payasita, vamos a tener problemas hacia el ciudadano. Y si el ciudadano, en cambio, y lo que tú dices también, pues, es válido, hacia el ciudadano le estamos fomentando que escoja individuos y no líneas ideológicas, estamos debilitando la cultura democrática. Claro. Porque tenemos que avanzar hacia que queremos un modelo socialdemócrata, queremos un modelo liberal, queremos una posición extractivista, no extractivista, y esa no es una posición individual. Puede ser una posición individual, pero debería ser una posición del partido político con su visión de país, y que de esa manera podamos avanzar hacia una democracia mucho más sólida. Marcelo, yo no sé si coincidiremos en esto, pero yo tengo mis serias dudas respecto de los procesos de primarias de muchos partidos políticos. Yo conozco, no voy a hacer propaganda de cuáles son, pero hay partidos que realmente sí hacen el proceso de primarias. Pero otros que usted ve que ya resulta que proclaman los candidatos, desfilan los candidatos, los presentan, les alzan la mano y uno dice, ¿quién hicieron las primarias? ¿Cuándo las hicieron? Y lo preocupante es que siempre debe haber el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral. Pero yo siento que no pasa en todos los casos, ¿no? No sé si es porque cada vocal responde a X partido político, y eso es algo que también debería corregirse. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para ajustar, para mejorar este sistema de primarias? Porque esta es otra, cada partido con su estatuto tiene una forma distinta de hacer primarias, algunos alzando la mano, otros aplaudiendo y otros haciendo legítimos procesos de primarias. Ese es el problema, que le hemos dado amplia discrecionalidad y libertad a los partidos para que determinan cómo realizan sus elecciones primarias. Y creo que es importante que se establezcan parámetros que deben seguir todos los partidos políticos para tener unas elecciones primarias libres, transparentes y justas. Que todos los militantes afiliados obligatoriamente al partido puedan participar para ser candidatos,
que adicionalmente las elecciones sean justas, es decir, que no se vaya por el voto de aplauso, sino que exista una consignación del voto. Y finalmente, pues que sean plenamente transparentes, que sean auditables. Claro. Y que de esta forma los ciudadanos sepamos que si es que Juan Pérez está siendo candidato es porque existe el apoyo de la militancia y que ese apoyo puede ser verificado y que fue en igualdad de condiciones. De esa manera motivamos la participación del individuo en política. Pero si yo soy Marcelo Spinelli y quiero militar en el Partido Verde, pero yo sé que no tengo la chequera ni el cariño del dueño del partido político, difícilmente voy a ser candidato. Y voy a desanimarme de participar en política. Por eso es que tanta gente no quiere hacer política. No quieren hacer política por el costo de la política, y eso es otra de las aristas que podemos abordar, y adicionalmente porque saben que lamentablemente el sistema está amañado desde la organización política y no se diga ya desde el ejercicio del poder. Claro. Yo sí creo, Jimmy, que el Consejo Nacional Electoral está debiendo al país, desde hace muchos años, no solo en estas elecciones, porque se dedicó a ser una institución que organiza elecciones, que se da palmaditas en el hombro al terminar el proceso electoral diciendo lo logramos, pero que no ha cumplido con su función de fortalecer y depurar a los partidos políticos. Claro, y esto es lo que estamos viendo, una serie de consecuencias de nuestro sistema democrático. Apenas el 23% de los ecuatorianos confían en las elecciones. Ya no ven en las elecciones como la posibilidad de cambiar la realidad que nosotros vivimos. Si no hay confianza en los partidos, si no hay confianza en las elecciones, es cuando tenemos este caldo de cultivo que está pues abriendo el camino hacia un proceso probablemente dictatorial, en el cual los latinoamericanos te dicen que prefieren una dictadura que una democracia. Estamos en el 50% que la gente lo según el Actibarómetro. Bueno, gracias al abogado Marcelo Spinelli, subdirector de Ciudadanía y Desarrollo, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muy amable, Marcelo. Tenemos que seguir hablando en algún rato de las reformas que requiere el Código de la Democracia.